permitir entender desde la época de Hipócrates hasta la época moderna cómo es que se han manejado los conceptos de shock. Para que vean que paulatinamente se ha ido evolucionando y tenemos ahora los conceptos mucho más claros. Es así que el shock se ha comenzado a hablar desde la época de Hipócrates, o sea, hace más de miles de años. Posteriormente, pues apareció el shock como término. Antes se hablaba shock, después se cambió por shock, el que se conoce ahora. Posteriormente, Lata hizo los estudios postraumáticos. Los pacientes, acuérdense que en la época antigua, el shock se ha desarrollado más por shock traumáticos, ¿no? Shocks hemorrágicos, infecciosos, etc. Antes, acuérdense ustedes que no había ni antibióticos, la cirugía era obsoleta. Por eso se hablaba de los estadios, de los estados. Pero en la época de Doctor, disculpe, ya no se le escucha. sí, en la época de... ¿Ahí me copian? Ahora sí, de nuevo, sí. En la época de Hunter, en el año 1794, él dijo que el tratamiento no se podía ser eficaz si no se fundamentaba en conocimiento de las causas. Miren, desde esa época ya se hablaba de que alguien estaba produciendo shock, pero que era muy importante averiguar las causas. Miren, desde el año 1794. Y ahí que Moses en el año 1867 populariza este término, el término de shock. Pero es en el año 1867 donde hace un tratado y escribe la primera en la época, Doctor Zapata, antigua, en la época de egipcio, el rey Meses muere por una picadura de insecto. Y ahí la descripción del primer shock anafiláctico que vemos en historia de estos tipos de shock. En el año 1872, Groves ya comienza a explicar... Doctor Zapata, ¿me escucha? Disculpe que interrumpa. Sí, se te va el audio un poco, Juanito, se te va, o sea, se aleja un poco el audio. De repente estás un poquito lejos del micro, manténlo constante ahí, por favor. ¿Ya? Te aviso cualquier cosa. La maquinaria de la vida. Y finalmente eso lo que es un shock, ¿cierto? Como vemos ahora, esa es la palabra del shock, cuando el shock es irreversible. Efectivamente hay un desdoblamiento global de la maquinaria de la vida. ¿Cuál es la vida? Básicamente entendido como cédula. Pero Barren va un poco más allá y dice que no, que es una pausa momentánea del acto de morir. Y efectivamente, también dentro del concepto moderno, porque es una pausa momentánea del acto de morir. ¿Esto qué significa? Que si no nosotros tenemos un tratamiento efectivo, rápido y oportuno, efectivamente, el paciente fallece. Por lo tanto, sí se puede entender una pausa momentánea del acto de morir. Kreis ya hace un estudio experimental y ya comienza a aparecer lo que es el colapso vascular. Entendido ahora, efectivamente, sí existe un colapso vascular. Como todos sabemos, existe una insuficiencia vascular. Entendido ese concepto y perdurar hasta ahora. Eso ya habla de un trastorno en la circulación venosa, ¿no? Esto se ve básicamente en el shock obstructivo. Doctor Zapata. Sí, Wilson Watson estudia la importancia de la anestesia capilar en un modelo animal. O sea, a partir del año 1921 ya se comienza a estudiar el shock de manera experimental. Doctor Zapata. Sí. Se te va el audio, se te va completamente, se escucha bien bajo. Ahora sí te escuchamos, pero por momentos ¿Sí? Se te va. Sí, de repente... Voy a entrar en shock.
Sí, pues, Ahí, estamos lejos del hospital, no sé cómo rescatarte. a, A ver, a de ver, a ver, repente, Juanito, a ver, por favor. ahí, espérate, voy a revisar mi audio. Ahorita sí te estamos escuchando bien, ¿ah? Ahorita sí te escucha bien. De repente te alejas un poco del audio. Ay, apriételo. ¿Ahí me copian? Sí, sí, te copiamos bien, te escuchamos bien. Ahora sí. Sí, Perfecto. Disculpen esta tecnología, estamos en la nanotecnología todavía, nosotros. Entonces, ahí ya donde se habla de un desequilibrio vascular, etcétera, y llega Cannon en el año 1940, donde ya habla del ácido láctico, ¿ya? El ácido láctico como algo final de lo que es shock, que luego en la clase vamos a ver que efectivamente es un acto final de lo que es el shock. Después Crookes perdón, un ratito, un ratito. Avanza. Ya Balas, Weaver, Guyton ya llega donde ya habla de una deuda de oxígeno. Efectivamente hay una deuda de oxígeno. Cuando, como ustedes saben, el shock viene a ser la deprivación de oxígeno, ¿cierto? Porque hay una falla en la entrega del oxígeno, la célula falla en captar el oxígeno o consume una cantidad de oxígeno y luego le elimina la cantidad que no usa, más o menos un 30%. Pero cuando se incrementa el metabolismo, esta extracción que se hace, de repente se hace más y la célula llega a tener un déficit de oxígeno. Eso es explicado por Guyton en el año 1960. Después Shoemaker ya habla a nivel molecular de lo que es shock, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, este es el avance de lo que es finalmente el concepto de shock que vamos a revisar durante la clase, históricamente documentado a través de los años. Entonces, ¿qué entendemos por shock? El shock, como toda enfermedad, es un síndrome dinámico y progresivo. Es un fracaso del sistema circulatorio para mantener una adecuada perfusión tisular. Primer concepto que tenemos que tener nosotros, perfusión tisular, adecuada perfusión tisular. O sea, si no tenemos una adecuada perfusión tisular, implícitamente ya estamos hablando de shock. Acuérdense, una perfusión tisular no es igual a una adecuada presión arterial. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están hipotensos, pero no están hipoperfundidos, no están en shock. Al revés, hay pacientes que están hipoperfundidos y normotensos. O sea, no es igual, no es igual. Perfusión a hipotensión. Pero hablar de shock ya es hablar de un fracaso circulatorio para mantener una adecuada perfusión. O sea, nuestra meta, nuestro objetivo en cualquier tipo de shock, cardiogénico, séptico, distributivo, etcétera, es mantener una adecuada perfusión tisular. ¿Qué pasa si no se corrige esta perfusión tisular? Si no se corrige esta perfusión tisular, va a sufrir un daño a la célula y por ende puede producir la muerte. Entonces, ¿pero qué entendemos cuando un paciente está hipotenso? Que es importante tener el concepto de hipotensión. Hipotensión
básicamente se acepta como una presión sistólica menor de 90 o una presión media menor de 65. ¿Está bien? Entonces, esto tenemos que tener en consideración. Para que nosotros logremos revertir el shock, una de las principales metas es mantener una presión media mayor de 65. Entonces, ¿qué es el shock? El shock es una falla circulatoria para mantener una perfusión tisular efectiva. Perfusión tisular efectiva. Y los sitios comprometidos, básicamente, es la microcirculación, el intersticio y la célula. Entonces, ¿qué pasa si no logramos una perfusión tisular efectiva? Se desencadena toda la cascada que ustedes conocen muy bien ahora, que consiste en la destrucción celular. La destrucción celular finalmente va a llevar a la liberación de todos los mediadores que conocen ustedes, citoquinas, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, procoagulantes, anticoagulantes, que finalmente todo eso va a llevar a una destrucción de la célula. La célula destruida va por todos los cuerpos, va por todo el cuerpo como un ente extraño y va a producir más daño. Solamente las células, sin tener en cuenta el germen, el trauma, etc. Solamente los desechos de la célula producen daño a nivel celular. Es importante entender que el shock también tiene estados. Entonces hablamos de 3 estados de shock. Uno es el estadio 1, o llamado el pre-shock, o el shock compensado. 2 es el estadio 2, o shock establecido. Y 3 es el estadio llamado falla multiorgánica. Acuérdense que nuestro paciente en emergencia puede llegar en cualquier estadio, ¿cierto? Paciente que sufre un accidente automovilístico en la unidad de emergencia y puede llegar en estadio 1. En estadio 1 es pre-shock, o sea, todo está compensado. Acuérdense que cuando hay shock, digamos, baja la presión, se activa todo el sistema que ustedes conocen, liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, vasopresina, etcétera. Y eso finalmente lo que va a hacer es compensar el shock. ¿Está bien? Entonces, para mantener la presión adecuada, cuando los sistemas de compensación del shock se activan y compensan la presión arterial, estamos hablando de un paciente estadio 1. ¿Qué significa? Que clínicamente el paciente lo podemos encontrar pálido, taquicárdico, diaforético, pero normotenso. Estadio 1 de shock. A diferencia que cuando estos sistemas de compensación son vencidos por los contrasistemas, digamos, llega al tal que la presión arterial baja y se establece el shock establecido. Cuando esto progresa, finalmente, cuando hay destrucción celular, todo lo que hemos visto, pasa a fallar los sistemas, ¿cierto? Entonces lo conocemos como disfunción orgánica, la disfunción orgánica. Entonces, con estos conceptos, adquirimos, nosotros podemos decir, nuestro paciente está en shock séptico, está en estadio 1, o está en shock séptico estadio 2, está en séptico shock con estadio 3, o sea, con una falla multiorgánica. Entonces, es importante cómo podemos nosotros detectar en qué etapa de estadio o etapa de shock está nuestro paciente, de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo hoy día. ¿Sabe? Lógicamente, la meta del médico de emergencia es detectar el shock en el estadio 1, o si está en el estadio 2, revertirlo. Cuando más rápido nos damos las medidas terapéuticas, vamos a revertir el shock. Entonces, ¿qué tenemos que entender esto? ¿Cuál es la importancia de revertir rápidamente el estadio del shock? Si nosotros no revertimos rápidamente el estadio del shock, se van a producir lesiones isquémicas iniciales, o cuando nos demoramos en reperfundir a nuestro paciente, vamos a producir lesiones por mecanismo de isquemia reperfusión.
Entonces, es muy importante tener estos conceptos definidos. Sobre la epidemiología del shock, el shock pues tiene una mortalidad elevada, ¿no? Acá de repente hemos exagerado 80, 90, pero va a depender mucho de qué tipo de shock tenemos. Si tenemos un shock séptico, las últimas revisiones, ustedes van a ver diferentes estadísticas, pero las últimas revisiones en el mes de julio está el manejo del shock o la mortalidad del shock en el 26%, ¿ya? En la mayoría de países pues está arriba del 40-50%. Estamos hablando de shock séptico. Sobre la mortalidad del shock hipovolémico, según Tintinel, está entre 30 y 40%, y la mortalidad del shock cardiogénico en Estados Unidos llega al 48%. Esto, con todo el desarrollo tecnológico que tienen los países, ustedes ven, es una mortalidad alta. Significa que de 2 pacientes que llegan con shock cardiogénico, uno se muere, ¿cierto? Luego vamos a ver todo lo que se hace para el manejo de shock en Estados Unidos, para que vean que a pesar que se hace todo, la mortalidad casi es del 50%. Entonces, como vemos, esta es una patología que tiene una gran mortalidad. Esto es para explicar más o menos cómo es que hipotensión no es igual a shock, entendiéndose como presión arterial, resistencia periférica por gasto cardíaco igual a presión, y entendiéndose como aporte de oxígeno, entrega de oxígeno, que es la referencia con el doctor Livio Zamora, que es igual a gasto cardíaco por consumo de oxígeno. Si yo doy menos aporte, lógicamente manteniendo mi presión, mi resistencia periférica, puedo tener una presión normal, a diferencia de lo que yo pueda tener en el shock. Esto ya lo revisé con el doctor Vivio, el DO2, el CO2, lo que es una entrega de oxígeno, lo que es un contenido de oxígeno. Esto quiero que aprender para que más o menos aprendan. Cuando la entrega de oxígeno, la entrega a la célula consume, ¿cierto? Consume oxígeno. Eso se llama extracción de oxígeno. Lo que no consume, lo devuelve al torrente sanguíneo. Si lo ponemos con un número, más o menos, para entender en cuestión de porcentaje, la entrega de oxígeno es 100%, digamos. Y la extracción de oxígeno es 30%. Lo que no usa es 70%. Eso se conoce como saturación central venosa de oxígeno. ¿Está bien? Eso tiene que ser 70%. Entonces acá hay dos situaciones. ¿Qué pasa si la saturación venosa está elevada? Entonces, si la saturación venosa está elevada, ¿qué significa eso? ¿Que la célula consume mucho oxígeno o poco oxígeno? Entonces, si la saturación venosa central de oxígeno está elevada, significa que la célula no consume mucho oxígeno, ¿cierto? Lo normal es 30, digamos, consume 20. ¿Qué pasó? Pasó muy rápido, ¿cierto? Es un shock hiperdinámico. En cambio, si la célula consume más, es un shock hipodinámico, ¿cierto? Entonces, por eso podemos diagnosticar. Ya sabemos que para las metas para manejar un shock, uno es mantener una presión media mayor de 65 y otra es mantener una saturación venosa central mayor de 70. ¿Está bien? En todas las metas, básicamente shock séptico, en shock hemorrágico o cardiogénico, siempre va a ser la saturación venosa central mantenerla mayor de 70. ¿Y cómo sacamos, de dónde sacamos esta saturación venosa central de oxígeno? Esto lo hacemos a través de un catéter. El catéter venoso central se coloca, cuando ustedes conocen, la yugular interna, y ahí podemos sacar con una aguja diaga, y ahí se va a ver la saturación venosa central. Que esto, en pacientes que tenemos que manejar, nuestra meta va a ser mantener una presión venosa central mayor de 70. Esto es más o menos lo que hemos hablado. Saturación arterial de oxígeno, saturación venosa de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, más o menos,
¿Qué sucede cuando hablamos de shock y decimos que el shock es una hipoperfusión tisular, ¿cierto? Si hay una perfusión tisular a la larga, la parte final de esta hipoperfusión tisular va a llegar a una hipoxia. ¿Y la hipoxia qué va a hacer? La hipoxia va a ser, en la célula hay dos sistemas de energía, ¿cierto? Lo que ustedes conocen. El sistema Cori y el sistema de la mitocondria oxidativo. Son dos sistemas, ¿cierto? Que luego vamos a ver cómo funciona este sistema para entenderlo un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Si hay falta de oxígeno, va a haber un metabolismo anaeróbico. Y eso va a conllevar a una acidosis, y la acidosis va a llegar a una disfunción celular. Y la disfunción celular va a llevar a una activación de la respuesta inflamatoria, que finalmente va a llegar a una falla multisistémica. Igual, la hipoxemia va a llegar a una restribución circulatoria, lo que va a llevar a un daño de isquemia reperfusión que hemos visto, que finalmente van a dar daño a nivel de la célula, traducido como una disfunción celular. Quiero que vean este concepto que es muy importante para entenderlo todo esto. Solamente vamos a hablar de lo que sucede en shock, ¿cierto? Sabemos que a nivel de célula, de citoplasma, la glucosa se transforma en piruvato. Y este piruvato se forma en lactato, ¿cierto? Ese es el metabolismo anaeróbico. Eso nos da 2 ATP. Pero cuando hay oxígeno, este piruvato ingresa con la ayuda de acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, que finalmente nos va a dar 36 ATP, o sea, más energía, ¿correcto? Entonces, en shock, lo que sucede es que efectivamente no hay oxígeno, o hay poco oxígeno, y lo que va a dominar va a ser el ciclo de Cori. O sea, más glucosa, más piruvato, más lactato, ¿cierto? Entonces, se va a producir esto. Y como no hay oxígeno, estas células mitocondriales se mueren, ¿cierto? Porque estas células mitocondriales, metabolismo aeróbico. Finalmente, esta destrucción celular va a conllevar a todo el daño celular, ¿cierto? Se van a malograr las enzimas, se va a malograr la membrana, todo se va a liberar. Eso es lo que sucede en shock. Pues no solamente este sistema, ¿cierto? No solamente este sistema de la glucosa, piruvato, lactato, sino también las catecolaminas que suceden, las catecolaminas que se producen, van a activar este sistema y van a formar el piruvato en lactato. O sea, va a haber más incremento de lactato. No solamente por fenómeno de hipoxia, sino por el sistema de las catecolaminas, la activación de las catecolaminas. Llega a tal sistema que todo esto se agota. Pero ¿qué se ha visto actualmente? Actualmente se ha visto de que el lactato, el lactato, en todas estas zonas, en todas estas zonas se producen ATP. Pero el ATP, cuando hay menos disminución de oxígeno, disminuye la producción de ATP. Pero el ATP no se queda solo. El ATP se transforma en ADP. Y la relación entre ATP y ADP hace de que se active más la glicólisis. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante esto porque la glicólisis es un metabolismo rápido y el ciclo que es un metabolismo lento. ¿Vamos? Todo este circuito que hemos visto se produce en células que están sometidas a estrés. Pero cuando la célula no está sometida a estrés, funcionan las dos vías. ¿Cierto? Entonces, en sepsis, ¿qué sucede? En sepsis finalmente solamente va a funcionar una sola vía, la vía de la glicólisis, y por lo tanto va a haber mayor cantidad de lactato. Esto ya lo hemos visto. Finalmente lo que termina es un paciente con falla multiorgánica, es la muerte celular. Explicado a nivel de lesión endotelial, esto es precisamente lo que sucede, ¿no?
células inflamatorias, activación de las plaquetas, activación del factor de necrosis tumoral, activación de las citoquinas, activación del óxido nitroso, activación del complemento. ¿Correcto? Eso es lo que nos lleva finalmente a lo que es un daño endotelial. El daño endotelial va a depender de dónde está, ¿no? Si está en el riñón, va a producir falla renal. Si está en los leucocitos, alteración en los leucocitos. Si está en el cerebro, también alteración en el cerebro. De dónde, depende de dónde está para producir el daño. Si produce más de 2 daños, va a producir una disfunción orgánica múltiple. Y finalmente, si esto progresa más de 3, 4 órganos, lo que produce finalmente la muerte. Pero ¿qué sucede cuando un paciente llega a emergencia? Cuando un paciente llega a emergencia, no llega con un shock, digamos, con un shock séptico, ¿no? Finalmente ustedes pueden decir que puede llegar con un shock séptico, ¿no? Por las historias, ustedes dicen, ¿no? Historia, tos, fiebre, etcétera, pueden predecir, pero hay pacientes que no solamente llegan con un shock, ¿no? A veces llegan con los dos, con dos. O a veces nosotros no sabemos que tienen shock. Cuando nosotros sabemos que el paciente está hipotenso, taquicárdico, oligúrico, con alteración de la memoria, con taquimia, con piel fría, con acidosis metabólica, hiperlipidemia, ¿cierto? No sabemos en qué estadio está, pero sí sabemos que está en shock. Sabemos que está en shock, pero no sabemos la causa. Entonces, cuando el paciente está en shock y no sabemos la causa, se llama shock indiferenciado. ¿Cierto? Traducido como hipotensión, puede estar taquicárdico, puede estar oligúrico, puede tener alteración del estado mental, puede estar taquígneo, puede estar con piel fría, con acidosis metabólica y hiperlipidemia. Con cualquiera de ellos puede llegar. Como ustedes pueden ver, puede llegar en cualquier estadio, nosotros no sabemos. Pero mientras tanto, ya sabemos que el paciente está en shock, que se llama un shock indiferenciado. Pero no vamos a tomarle el electro y decir, este es un infarto, etc. No, lo que tenemos que tomar es una actitud. Si el paciente es hipotenso, pues le aumentaré la presión. Si el paciente está con fiebre, pues le bajaremos la fiebre, etc. Vamos dándole tratamiento a ese shock indiferenciado, como luego vamos a ver cómo se trata. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia? La importancia es ver qué mecanismos fisiopatológicos están incluidos. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué me parece? El paciente está en shock hemorrágico, bueno, tiene un accidente y viene con hemorrágico, con sangrado, etcétera. Yo puedo pensar que ese paciente está en un shock hemorrágico, ¿cierto? Pero acuérdense que el shock hemorrágico también puede ser porque el paciente de repente estaba manejando y tuvo una contusión torácica y luego la primera causa también puede ser una contusión miocárdica, o sea, también puede ser un obstructivo, ¿cierto? Entonces, no solamente hemorrágico, o también de repente se rompió el pulmón y puede ser una neumotora, tensión, obstructivo también, o puede estar sangrando. Entonces, muy importante es averiguar los mecanismos fisiopatológicos incluidos cuando se presenta el shock. Indudablemente nos va a conllevar finalmente a determinar cuál es la causa, cuál es la etiología del shock. Y como dije, que nos va a permitir tomar las medidas terapéuticas que tenemos que hacer. ¿Qué hacen con ese paciente? ¿Cierto? Si el paciente determinado que es un shock cardiogénico, inmediatamente ese paciente es candidato para una angioplastia, como todos vamos a ver en la clase. Entonces, muy importante es cuál es la causa. ¿O es una falla de bomba? ¿El paciente se infartó? ¿O es una volemia? ¿El paciente se hidrató, está con diarrea, náuseas, vómitos? ¿No? Diarrea de 15, 20 camas, no llega hipotenso, pues yo puedo pensar que es una hipotensión. O el paciente baja de un avión, dolor torácico, hipotensión 5, pues puedo pensar que es un embolismo pulmonar masivo, un cuadro obstructivo. O puedo pensar en un paciente que tiene 5 días de enfermedad con fiebre, náusea, vómitos, diaforesis, tos, ¿no? Puedo pensar que un paciente puede estar siendo un vasodilatorio, no un shock séptico. Entonces, de acuerdo
¿A qué nivel yo puedo pensar? Entonces, ¿cómo clasificamos un shock? Un shock lo clasificamos en 4 etapas, o en 4 tipos. Un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, un shock distributivo y un shock destructivo. Entonces, acá lo más importante es que un shock no puede estar solo. Digamos, un paciente con un shock hipovolémico, verbigracia, un paciente con una hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia digestiva. Este paciente está bien, está con un shock hipovolémico, nosotros hacemos diagnóstico de shock hipovolémico. Pero este paciente, la hipovolemia hace hipofusión, hace injuria cardíaca y hace infarto, ¿cierto? Y hace un shock cardiogénico. O sea, tiene un shock hipovolémico con shock cardiogénico. Igual, un shock séptico también una posición cardiogénico. ¿Sí? Sí, como todos ustedes muy bien. Tipo 2 todavía, ¿cierto? Tipo 2. Entonces, aparte de aprender los tipos de shock, es muy importante pensar siempre que el shock siempre puede estar acompañado. O sea, no solamente un shock polémico, sino también puede ser un shock cardiogénico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasos vamos a tener para manejar un shock? 1, hacer el diagnóstico. Acuérdense. La meta del médico de emergencia, aparte de estabilizar al paciente, es diagnosticar. Y diagnosticar de manera rápida y oportuna. O sea, hacer el diagnóstico y estratificar. ¿Qué tipo de shock tengo en mi paciente? Tengo estadio 1, estadio 2, estadio 3. ¿Qué tipo de shock es? Indudablemente también va a ser una atención inicial, una emergencia, o puede ser en la sala de hospitalización, pero básicamente estamos hablando de emergencia, el manejo tiene que ser emergente. Entonces, se hizo un estudio para que vean más o menos, en Estados Unidos, la revisión que acaba de salir en julio, sobre qué porcentaje de pacientes se diagnostican en emergencia con shock séptico. Más o menos es el 80%. Y el 70% de esos, más o menos de los hospitalizados, vienen de la calle. Entonces, y el manejo, más o menos en un 80% se da, el manejo inicial de pacientes con sépticos se da en emergencia. O sea, gran patología del shock nosotros vemos en nuestras emergencias, como vamos a ver o van a ver cuando ustedes vayan a ver. Indudablemente, pues, el shock es un manejo en equipo, no es un manejo solo, ¿cierto? Shock, el médico de emergencia evalúa al paciente y define qué tipo de shock es, y de acuerdo a eso, puede mandar las operaciones, puede mandar la trombolisis, la angioplastia, puede dar el medicamento que ustedes quieren, su volumen, etcétera. Y el manejo sucesivo es emergencia UCI, ¿cierto? Para continuar el tratamiento. Muchas veces. ¿Vale? Entonces, otro punto importante sobre el monitoreo del paciente. ¿Cómo monitorizo al paciente? Lo monitorizo de manera invasiva o no invasiva. Entonces, la corriente moderna es usar monitoreo no invasivo sobre lo invasivo. Y la otra es medida de soporte total. ¿Qué significa esto? Si el paciente llega con shock, yo tengo que manejar de la A hasta la E. A, B, C, D, E. Dale, ¿no? Si el paciente está respirando mal, dale oxígeno. Si a pesar de darle oxígeno está hipoxémico, acuérdense que el shock es deuda de oxígeno, yo tengo que darle oxígeno a mi paciente, entonces si el paciente está con compromiso de conciencia, tengo que intubarlo rápidamente. Siempre tengo que aportarle lo básico. Si el paciente está con hipotensión, yo trato de ver cuál es la causa de hipotensión y darle tratamiento inicial para hipotensión. Entonces, muy importante es la valoración clínica. Les digo que hay un trabajo en Estados Unidos sobre el manejo temprano de sepsis, trabajo hecho por los médicos de emergencia, y vieron que era muy importante la historia clínica. ¿Ya? Básico la historia clínica y el examen clínico. Básico para definir sepsis. Acuérdense, ¿ya? Examen clínico y historia clínica. Entonces, en el examen clínico, ¿qué vemos con el paciente? Vemos cómo está su piel, si está cianótica, si está frío, ¿cierto? Acuérdense, el llenado capilar, acá he puesto mayor de 3 centímetros, mayor de 2 centímetros. ¿Está bien? Cuando el llenado capilar es más
el llenado capilar es más prolongado, la mortalidad aumenta, ¿cierto? ¿Por qué el llenado capilar y la mortalidad aumenta? ¿Qué sucede? En el mecanismo de compensación, uno de los primeros mecanismos de compensación es la vasoconstricción. ¿Y la vasoconstricción de dónde? De la piel, ¿cierto? De piel. ¿Y para qué? Para que esa sangre que está acumulada en la piel se vaya a los órganos nobles, ¿cierto? Se va al cerebro y se va al corazón. Necesitamos sangre. Por eso la piel puede estar fría, por eso la piel puede estar cianótica, por eso la piel puede estar pálida, por eso el paciente puede estar sudando, etcétera. ¿Cierto? Es importante la valoración de piel. Y valorar piel es valorar hipoperfusión. Estamos hablando de hipoperfusión, acuérdense. Entonces tenemos que valorar clínicamente cómo está su piel. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque últimamente, hace el 2019, 2018, sale un trabajo para evaluar la perfusión del paciente. Yo le doy tratamiento y lo perfundo. La escuela hasta hace 3 años el manejo era cómo va el lactato. Si yo doy el líquido y el paciente mejora su lactato, está yendo bien, inclusive puede dar pronóstico. Pues salió este trabajo, y yo monitorizando el llenado capilar, me resulta más efectivo que el dosaje de lactato para tratamiento del paciente, para que vean. O sea, no solamente sirve para el diagnóstico, sino también sirve para el tratamiento. Ese trabajo se llama de Andrómeda, ¿ya? Para fuera, Andrómeda. Otra manera de evaluar al paciente es cómo está su riñón, ¿cierto? Si está ureúrico, entendido de que el paciente debe de orinar más de 0.5 centímetros por kilo, ¿cierto? Si el paciente está menos de 30 centímetros, si pesa 60 y pesa 30, está menos, está oliguro, está disminuyendo. Entonces, es otra manera de evaluar hipoperfusión a nivel renal. Y la tercera manera de evaluar hipoperfusión es trastorno a nivel de conciencia. Esto es recontra importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el abuelito nos llaman en la noche y nos dicen, doctor, el paciente está agitado. Entonces nosotros lo que hacemos es, le ponemos, póngale su azepam, ponle su aldol, para que no está agitado, no dormir, pobrecito. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? El trastorno de conciencia puede ser, el paciente puede estar muy agitado, excitado, agitado, o nubilado, o en coma. ¿Estamos? Entonces cuando el paciente hay un trastorno de sensorio, podemos estar descartando, podemos pensar que ese paciente está haciendo algo, ¿no? Está hipotenso, está séptico, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejarlo para decirle que ese paciente solamente está así porque es viejito, ¿no? No, eso no tenemos que hacer nosotros. ¿Eh? Entonces, conclusión. Clínicamente, ¿cómo evaluamos una perfusión? A 3 niveles. A nivel de piel, a nivel de riñón y a nivel de cerebro. ¿Estamos? Entonces, esto ya lo hemos visto. Ahora, importante es para diagnóstico de shock, es los antecedentes, ¿cierto? Como dije, pues en emergencia, como le digo al grupo de práctica, el diagnóstico es rápido. Lo pide el paciente, uno lo está viendo, lo está estabilizando, está poniendo su oxígeno, y el otro está pidiendo la historia clínica, ¿cierto? ¿Qué antecedentes tiene? La historia clínica tiene que ser dirigida, no tiene que ser muy amplia, ¿cierto? Tiene que ser muy dirigida y a lo que nosotros queremos. Por eso en esta guía de recomendaciones que ha salido en abril para manejo de sepsis, le da mucha importancia a la historia clínica, pero la historia clínica tiene que ser en conjunto. No solamente puede ser en conjunto del médico que lo recibe, sino antes el paramédico, el enfermero, quien lo cuida, etc. Ellos nos pueden servir para ayudar y hacer el diagnóstico mucho más rápido. Por eso es importante esta unión que se está haciendo en otros países para el manejo de sepsis, digamos. Entonces la historia clínica, los antecedentes patológicos es muy importante. Indudablemente también las historias previas, ¿no? Se ha visto que los pacientes, por decir, los pacientes sépticos que han sido hospitalizados previamente, 9 meses dicen, y han empleado antibióticos, entonces en ellos podemos pensar que el antibiótico que le vamos a dar tiene que ser un antibiótico de amplio espectro. No puede ser cualquier antibiótico, porque son pacientes, son candidatos a la resistencia, digamos.
Otro punto importante también es el examen, perdón, el examen clínico. Hablamos del shock escondido, ya sabemos lo que es el shock crítico, ¿no? Pacientes que están normotensos, pero tienen shock, o sea, están hipoprofundidos. Valorar también cómo está la presión arterial, cómo está el pulso, cómo está el flujo, valorarlo clínicamente, cómo está el pulso, cómo está su presión media, está mayor a 65, cómo está el pulso, la presión del pulso, el índice del pulso, la presión de perfusión del pulso, todo eso lo que nosotros nos han enseñado en premédicas, todo esto tenemos que saber, ¿cierto? Entonces, cómo está su flujo urinario, cómo está su sensorio. Y si tenemos métodos invasivos, podemos valorar los métodos invasivos, ¿no? Tipo PVC, tipo cuña, tipo presión sistólica o presión de pulso, etcétera, que luego vamos a ver, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, considerar también las estadísticas hemodinámicas del shock y de acuerdo a la presión capilar en cuña, a la presión venosa central o presión de débito cardíaco o a la resistencia, nosotros podemos ver. Por decir, un paciente hipovolémico, perdón, va a estar su presión venosa disminuida, pero va a haber incremento de la resistencia periférica, ¿cierto? Miren, ustedes como todos pueden ver, el débito cardíaco está disminuido, porque es shock, ¿cierto? Shock mayormente es débito cardíaco disminuido, pero hay una situación donde el débito cardíaco puede estar aumentado, es en shock distributivo, ¿cierto? En el shock distributivo, fase tardía. O sea, el shock séptico, fase tardía, el débito cardíaco puede estar aumentado. Igual la resistencia, ¿cierto? En la resistencia en todo está aumentado, pero en la primera fase del shock distributivo, básicamente séptico, está disminuido. ¿Qué significa esto? Cuando tienen clínicamente un paciente con una resistencia periférica aumentada, el paciente está frío. En cambio, un paciente que está calientito, porque la resistencia está disminuida, ¿cierto? Podemos encontrarlo en un shock distributivo. O sea, no siempre que está frío no está en shock, sino también un calentito puede estar en shock, como vemos acá. ¿Y cómo evaluamos el paciente? Paciente, ¿cómo evaluamos la precarga? ¿Cómo evaluamos la contractividad? ¿Cómo evaluamos la poscarga? ¿Cómo evaluamos el débito cardíaco? ¿Cómo evaluamos la oxigenación a nivel final, ¿cierto? Hay diferentes métodos que lo vemos en la transparencia de la eco, el catéter, los sistemas de hemodilución, los catéteres que se colocan en la arteria pulmonar, la hemodilución, etcétera, hasta la videomicroscopía, ¿cierto? Esto es lo último que se ha visto o se ve. Hay aparatitos que ven a nivel de la videomicroscopía o a través también de la sublingual podemos ver la perfusión tisular. ¿Sí? Pero últimamente, pues con el avance de la ciencia y la implementación y mejoramiento de los mismos, en emergencia ha aparecido un aparato que ha revolucionado el servicio de emergencia, ¿cierto? Entre ellos la ecografía. Entonces, con la ecografía, bajo diferentes protocolos que tenemos para evaluar el paciente en shock, son dos protocolos, hasta 3 protocolos, ¿cierto? El protocolo del FAL, el protocolo de Rush, que es el más conocido, y el protocolo de FAS, ¿cierto? Entonces, sobre el protocolo de Rush, hay pasos que se dan, ¿no? Entonces, ¿qué evalúo? Evalúo las 3 causas que puede producir el shock. Yo evalúo bomba, evalúo tanque y evalúo tuberías. De acuerdo a la bomba, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene un problema cardíaco, ¿no? ¿Cómo evalúo? Evalúo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y contractibilidad. Y de acuerdo a eso, yo puedo decir, ¿sabes qué? El paciente tiene falla de contractibilidad. Puede estar haciendo un infarto, ¿cierto?
o tiene falla en el llenado, puede estar haciendo un problema obstructivo, o tiene derrame pericárdico, yo puedo verlo, porque estoy evaluando la bomba, el tanque, la bomba. Otro es el tanque. ¿En el tanque qué evalúo? El tanque puedo evaluar el sangre, no puedo evaluar neumotórax, puedo evaluar el pulmón, puedo evaluar hemorragias, y otro es la cañería o las tuberías, donde evalúo las arterias, femoral, para ver si hay aneurisma o disección de aorta, etc. Entonces, mi función de bomba por una obstrucción, mecánica, si hay taponamiento, lo que hemos visto, difusión de bomba, etc. Ahora, otro punto importante es qué examen le pido a un paciente con shock. ¿Qué le pido? Estamos hablando de todos los tipos de shock, ¿cierto? Básicamente los elementales que ustedes conocen, o de acuerdo a lo que yo pienso, ¿cierto? Si el paciente viene con dolor torácico, diaforesis, hipotensión, pálido, etcétera, yo puedo estar pensando que ese paciente está hipotenso, puede estar haciendo un infarto, entonces lo primero que tengo que tomar es el electro, ¿cierto? No va a tomar el hemograma, ¿cierto? A diferencia de un paciente que viene con un shock séptico, ya puedo tomarle, digo, suave, todo lo demás examen que ustedes conocen, ¿cierto? Otro punto tan importante es la imagenología. ¿Qué le tomamos, no? Si nosotros sabemos que un paciente con shock séptico, la primera causa en el mundo es neumonía, pues tengo que tomarle placa, ¿cierto? Si la placa no sale negativa, le tomo tomografía. O tengo que tomar el examen de orina, ¿cierto? Si estoy pensando en shock séptico. Les tomaremos pues todo el arsenal que ustedes tienen en emergencia donde trabajen, úsenlo. ¿Ya? Siempre úsenlo y úsenlo rápido. No, este shock no nos da tiempo para pensar ni decir, ¿sabes qué? Mejor le tomo esto primero. No. Vean, y de acuerdo a lo que ustedes piensan, ustedes le toman el electro. Le pueden tomar los exámenes que ustedes creen mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, es importante tener este concepto. Le tomo los exámenes primero de acuerdo a lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Entonces, poco a poco, de aquí vamos a revisar el manejo general, qué hacemos con los pacientes, ¿no? Soporte respiratorio, soporte circulatorio, fluidoterapia, que ustedes conocen bien. Ahora, uso de vasopresores, etcétera. Luego vamos a desarrollar en cada tipo de shock que vamos a ver. Ahora, lo primero que vamos a ver es el manejo del shock hipovolémico. ¿Qué hacemos con un shock hipovolémico? ¿Ah? Muy importante es la historia del paciente, qué ha sucedido, cómo se ha accidentado, etcétera. Nos llega a nuestra emergencia un paciente politraumatizado. Entonces ustedes saben que antes de 1970, como historia, un médico, cirujano él, va con su familia y se accidenta. Se muere su esposa y un hijo, y él queda grave y finalmente que lo recupera. Al otro año, él funda el ATLS. El ATLS una metodología, es un mecanismo por lo cual casi todos los médicos del mundo, 70 millones de médicos entrenados, o 7 millones de médicos entrenados en el mundo para el manejo del paciente con trauma. Entonces, sabemos que el paciente con trauma, si hablamos de shock hemorrágico, tiene una clasificación de acuerdo al tipo de hemorragia que tiene. Y lo clasificamos en cuatro tipos de estadio de acuerdo a la hemorragia, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la presión, al sensorio y al urinario, nosotros podemos definir en qué estadio está el paciente. De acuerdo a eso, yo voy a tomar una actitud, digamos. Si el paciente está en un estadio 3, la actitud va a ser, ese paciente puede estar con una frecuencia de 120, con una presión menor de 90 y con compromiso parcialmente sensorio. Entonces tengo que tomar una actitud. ¿Qué hago con ese paciente? Entonces, según el ATLS, yo le repongo líquido. Ahora el problema es cuánto líquido le doy, ¿cierto? Entonces, el ATLS dice, hay que darle 2 litros.
¿Está bien? Luego vamos a ver cuánto será. Entonces, el manejo del paciente hipotenso es una historia larga, ¿cierto? Hay escuelas como la TLS que le dice dele uno de 1 litro a 2 litros. Ahora, ¿qué le doy cristaloides? Le doy lactato Ringer, etcétera. Básicamente yo recomiendo cristaloides, 2. Ahora, y de acuerdo a eso se va a ver la respuesta. Si el paciente responde bien, tranquilo. Si responde mal, cuidado. Hay que ir averiguando cuál es la causa que le está produciendo eso más que todo. Y aplicar todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Tomarle todo lo que nosotros sabemos. Tomarle tomografía, tomarle ecografía, o un estudio especial, una angiografía, etc. Todo lo que nosotros tenemos para determinar por qué lo que está descompensando, de acuerdo a lo que estamos pensando. Otro punto importante, antes nuestra meta, nuestro objetivo era el paciente viene sangrando, ahí súbelo a la sala de operaciones y que lo opere. Eso no se hace, ¿ya? Lo que ahora se hace es la resucitación con control de daño, concepto que tiene ya tiempo, ¿cierto? Porque ¿qué pasaba? Que el paciente a veces le controlaba ese sangrado y en sala de operaciones comenzaba a sangrar, a hacer hipotensión, diaforesis, con consumo y se moría. Ya habías controlado el sangrado, pues el paciente había hecho todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Entonces, ahora lo que se propone es la resucitación con control de daño, ¿cierto? Luego vamos a ver en qué consiste. Entonces, hay cosas muy importantes para el manejo de paciente con trauma, ¿cierto? Hay que evitar que el paciente esté hipotérmico, porque ustedes saben que la hipotermia es un asesino del paciente con trauma. Aplicar presión, ¿cierto? Evitar que el paciente se sangre más, ¿cierto? Entonces hay que ver todos los sitios que el paciente está sangrando. Si el paciente está sangrando en un lugar visible, lo que yo tengo que es comprimir el paciente, la primera media. Pero hay sitios donde yo no puedo comprimir, por eso hay que usar otros aditamentos, ¿no? Hay anticoagulantes especiales que se pueden dar para esa zona. O determinadas cosas. Si el paciente está con un sangrado de pelvis, yo puedo hacer lo envuelvo al paciente para protegerle para que no siga a sangrar. Es muy importante eso, evitar que el paciente se siga sangrando. Ahora, ¿en qué consiste la reanimación con control de daño? Consiste en lo siguiente. Uno, hipotensión permisiva. ¿Ya? Disculpen. La hipotensión permisiva, ¿en qué consiste? Mantener una presión mínima. El concepto de antes, ¿cuál era? Llega un paciente con ACV hemorragia, ponle 4 cubos de sodio, ponle ya paz. ¿Y qué se ha visto? Que los pacientes cuando se le da mayor cantidad de volumen, tenían más mortalidad con aquellos que habían recibido volumen. Entonces, mantener la presión. Entonces, ¿cuál es la presión? Ideal, se asume que es entre 70 y 80. Presión media, 50. Si el paciente tiene un TEC y está con un politrauma, puedo llevarlo a una presión sistólica de 110 con una media de 80. ¿Está bien? Por todo lo demás, 70-80 con una media de 50. Ahí me quedo. ¿Estamos? Ya no elevarle la presión a la neumotensión, digamos, porque eso le hace más daños, se mueren mal los pacientes. Por lo tanto, tengo que usar menos cantidad de líquido, la cantidad mínima, ¿no? Como dije ya, se ha revisado no solamente en trauma, también en sepsis, que cuando uno le da mayor cantidad de volumen, en sepsis por decir, el promedio de pacientes que dan eran 6 litros. Y yo que cuando usted le daba 6 litros después de 24 horas, la mortalidad aumentaba. ¿Está bien? En sepsis, en trauma también se ha visto. Moraleja, restringir la cantidad de líquido. ¿Vamos? ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene una clasificación tipo 4? El paciente tipo 4 está chocado, está diaforético, está dormido. ¿Qué hago? Puedo activar el protocolo de transfusión masiva. ¿Qué se tiene por transfusión masiva? Bueno, se pierden 10, cuando yo transfunde 10 unidades en 24 horas o 4 unidades en 1 hora. Ese es el concepto de transfusión masiva o hemorragia masiva. Tener
una sospecha de una hemorragia masiva es igual a una transfusión masiva. ¿Y qué debo de poner? Debo poner paquete globular, plasma y plaquetas. La relación, ¿cuánto tiene que ser? 1, 1, 1. ¿Por qué pongo plasma? Para mantener los factores de coagulación, ¿cierto? ¿Cuándo pongo fibrinógeno? Cuando el fibrinógeno es menos de 1.5. ¿Qué más pongo en un paciente politraumatizado? Ya le puse plaquetas, ya le puse plasma, ya le puse paquete globular. ¿Qué puedo usar? Ácido tranexámico. Siempre y cuando uso ácido tranexámico, cuando el paciente tiene 4 horas de trauma. Por eso es importante el tiempo en que llega mi paciente. ¿A qué hora llegó? De acuerdo a eso, yo le doy el ácido tranexámico. ¿Cuánto le doy? 1 gramo. ¿En cuánto? En 100. Y de ahí, cada 8 horas, 1 gramo. Ácido tranexámico. Otra cosa que le puedo dar también, cuando yo politrafundo a mi paciente, tengo que darle gluconato de calcio, ¿cierto? Con los considerandos y todo lo que ustedes conocen. Ahora, otro punto importante es la resolución homostásica. ¿Cuánto le doy de sangre? ¿Cierto? ¿Hasta cuánto es lo ideal? ¿Qué hemoglobina debo de llevar a mi paciente? ¿A qué hemoglobina debo llevar? Entonces, trabajos. Compararon 7 con 9. Y se vio que los pacientes, la cantidad, el objetivo que yo debo tener es 7. Aunque en el Perú algunos consideran 10, ¿no? Pero a nivel mundial, 7. Ese es el objetivo que yo debo tener. 7, ¿cierto? Cuando tiene menos de 7, les paso sangre. Tiene más de 7, tranquilo, ¿cierto? Porque ustedes saben que las transfusiones sanguíneas no son tan cristianas que digamos, también producen daño, ¿cierto? Producen daño. Inclusive pueden producir, transmitir enfermedades, ¿cierto? Algunos piensan que los pacientes que son transfundidos pueden producir más infecciones, ¿correcto? Entonces es muy importante eso. Y solamente le pongo sangre a un paciente si tiene menos de 9, si es coronario, ¿cierto? ¿Cuánto le pongo plaquetas? Entre 50.000, ¿cierto? Si el paciente tiene un T grave, tengo que llevarlo a 100.000, más o menos. ¿Sí? Indudablemente también tengo que evitar y tratar la acidosis y la hipotermia, ¿cierto? Entonces la hipotermia, hay mantas especiales, y para acidosis evitar todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Tratamiento rápido de la presión, no usar muchas soluciones, muchos cristaloides, ustedes saben que produce acidosis, etc. Ahora, ¿qué examen le pido a un paciente con choque hemorrágico? Pues le pido su hemograma, su hemoglobina, su lactato, su déficit de vaso, su circulación, etc. Ahora, lo nuevo de esto son los métodos viscoestéticos. Los métodos viscoestéticos están dos, uno es tromboelastografía y el otro es la trombolometría. ¿Esto qué mide? Esto mide, miren, esto es un estudio que se hace fuera del cuerpo humano donde se ve todo el sistema de coagulación. Este sistema me permite decir, ¿sabes qué? Ponle más plaquetas, ¿sabes qué? Ponle factor de coagulación, ponle sangre, etc. Nos permite hacer el diagnóstico de lo que le está faltando al paciente efectivamente afuera, ¿cierto? Esa es la importancia de esto. Otro punto importante es el déficit de base, también sirve para ver mortalidad. Un paciente que tiene más de 10 déficit de base o sangrando, su mortalidad es mayor, ¿cierto? Indudablemente también el lactato por todos los considerandos que hemos visto. Otro punto importante que tenemos que tener, o otro punto para el manejo, es el paciente que tiene un infarto, ¿cierto? O perdón, el paciente que tiene un shock cardiogénico. Para esto hay que definir algunas cosas que tenemos que tener. ¿Qué es el shock cardiogénico? Es la persistencia de hipotensión sistólica menor de 90 por más de 30 minutos. O disminución del 30% de 30 milímetros de su basal, ¿no? O la reducción del índice cardíaco en 1.8 sin medicamentos o de 2.2 con medicamentos, ¿cierto? Y el tercer punto es que tenga la presión de cuña mayor de 18.
Esos 3 puntos son los que tenemos que tener para definir si el paciente tiene un infarto, un shock cardiogénico. Le digo shock cardiogénico igual a infarto, porque la primera causa de shock cardiogénico es el infarto. ¿Está bien? ¿Cuántos pacientes con infartos hacen shock cardiogénico? Más o menos el 6 al 8% de pacientes. ¿Cuánto lo hacen? En las primeras 24 horas cuando llega el paciente de emergencia. Después de 24 horas que llega el paciente. ¿Por qué ha bajado esto? Acuérdense que la mortalidad que les presenté, el año pasado está en 80 más o menos. Ahora está entre 40 y 50%. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora se hace, los pacientes con infartos se les da el tratamiento mucho más rápido. ¿Cuál es? La angioplastía, como lo vamos a ver. Entonces, si el paciente se le hace angioplastía, pocos hacen shock cardiogénico, ¿cierto? Entonces, el objetivo importante de este paciente, del paciente con shock cardiogénico, es mantener la perfusión coronaria. Básico. Mantener la perfusión coronaria. Eso es igual a optimizar la precarga ventricular y disminuir la poscarga ventricular. Sobre todo el ventrículo hay que dejarlo descansar, ¿cierto? El ventrículo hay que dejarlo descansar para mejorar la presión de perfusión. Indudablemente el objetivo va a ser recuperar la masa miocárdica comprometida para que se haga viable, rescatar la penumbra. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Usted ya en la clase de infartos han visto de que el paciente lleva el trombolisco siempre y cuando el paciente va a demorar más de 2 horas en una angioplastía. Porque lo moderno es, hoy el paciente tiene infarto, tratamiento de angioplastía. Si yo no tengo angioplastía, trombolisis. Pero lo ideal es angioplastía. Entonces, el tratamiento del shock cardiogénico, ¿cuál sería? Angioplastía. Pero hay situaciones que yo tengo que operar, sí, siempre y cuando yo le hago un bypass, si el paciente tiene complicaciones mecánicas, ¿cierto? Ahora, mucho se ha hablado del balón de contrapulsación. ¿Qué sirve? Hay 2 trabajos, el shock 1 y el shock 2, ¿ya? Entonces, ahí se vio que efectivamente podría servir el balón, podría servir. ¿Está bien? Pero de manera transitoria nomás. Siempre y cuando yo le voy a hacer la angioplastía o le voy a dar trombolisis, etc. ¿Está bien? Pero la piedra angular y diagnóstico, si les ponen una pregunta que saben cuál es el tratamiento de shock cardiogénico, angioplastía. ¿Está bien? Entonces, pero en el shock 1 se vio que la angioplastía, entonces la pelea era, ¿le hago angioplastía a todos los vasos comprometidos o le hago angioplastía a vasos culpables? En el shock 2 se demostró que la angioplastía debe ser solamente al vaso culpable, nada más. ¿Sí? Entonces, y si no mejora los pacientes, como dije, el tratamiento va a ser quirúrgico siempre y cuando que el paciente tenga una descompensación aguda, ¿no? O tenga ruptura de válvula, ruptura de ventrículo, o una insuficiencia mitral aguda severa. ¿Cierto? Ahora, en otros países, en el Perú, creo que solamente hay un centro, creo que es en Córdoba, donde hay dispositivos de asistencia ventricular. ¿Está bien? Los dispositivos de asistencia ventricular hay temporales y de larga data. ¿Cierto? Lo que los 2 han demostrado que pueden ayudar. Bien, pero que sean superiores a los demás, no, pero sí pueden ayudar. Otro es el sistema de soporte cardiovascular percutáneo, o el ECMO, ¿cierto? Es un campo nuevo, no sé si los cardiólogos, futuros cardiólogos les interesa, es un campo muy apasionante. Espero que uno de ustedes se desarrolle en esta temática. Ahora, otro punto importante, otro tema es el hecho anafiláctico. O sea, hablamos de anafilaxis, una reacción de hipersensibilidad severa que pone en peligro la vida del paciente. Pone en peligro la vida del paciente. Esa es anafilaxis, ¿cierto? Entonces, como pone en peligro la vida del paciente, el paciente puede ser diferente, ¿no? Puede ser abones, ¿cierto? Abones, como le llaman algunos. Puede ser compromiso pulmonar, puede ser compromiso cardíaco, o puede ser compromiso digestivo, ¿cierto? Entonces,
Acuérdense que hay un 20% de pacientes que no hacen abonos, no hacen ronchas, pero hacen shock anafiláctico, ¿ah? Cuidado. O sea, no siempre, no está hecho, le ponen una penicilina y el paciente está con laringoespasmo, hipotenso, y dice, no es shock anafiláctico porque no tiene ronchas. Mentira, porque hay un 20% que no hace. Ahora, ¿hay condiciones para hacer el shock anafiláctico? Sí. Por cierto, los pacientes ancianos, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, vertiginosa, asma, pacientes con EPOC, pacientes que hacen Ahora, miren, hay una situación en las cuales nosotros, el paciente hace una anafilaxis y nosotros lo mandamos a su casa y el paciente está volviendo porque se hinchó de nuevo. ¿Está bien? Eso se llama, a ver, es una reacción bifásica que dan en pacientes con anafilaxis. Esos pacientes tienden a hacer shock anafiláctico. Aquellos pacientes donde nos demoramos en poner la adrenalina también puede ser una condición para producir shock anafiláctico. Aquellos pacientes que toman, que hacen ejercicio, es una condición para hacer anafilaxis. O sea, hay gente que dice, estaba bien, me comí un chocolate y fue a hacer ejercicio, el chocolate no le cayó mal, el ejercicio le estimuló para que el chocolate le hiciera mal. O sea, el chocolate, el alcohol también es un factor desencadenante para producir anafilaxis, el alcohol, los AINES, los ejercicios. Las causas que más producen son los medicamentos, ¿no? Las penicilinas, los inflamatorios, los bloqueadores neuromusculares en los hospitalizados hacen anafilaxis, ¿no? Y también los guantes, a veces, ¿no? A veces uno le hace un tacto a un paciente y puede producir anafilaxis, ¿no? El mismo látex, etcétera, ¿no? ¿Qué le hacemos a un paciente con shock anafiláctico? Porque es una situación de peligro del paciente. El paciente ha venido, le han puesto algún medicamento, y qué le hacemos al paciente, qué le ponemos, ¿no? Droga de elección, acuérdense, droga de elección, subrayen esto, es la adrenalina. ¿Cómo la pongo? La pongo intramuscular. ¿Cuánto le pongo? 0,3 a 0,5 miligramos. Intramuscular. ¿Dónde? En la mitad del muslo. Pregunta, ¿saben? Mitad del muslo. Intramuscular. Si no responde, paso a endovenoso. 0,1 microgramos por kilo por hora. Endovenoso, función de endovenoso. Ya le puse al paciente, puse la adrenalina, 3 veces, no me responde, ya le puse adrenalina. No me responde, puedo usar otro vasopresor, puedo usar vasopresina, puedo usar noradrenalina, etc. Puedo usar. Otro medicamento que usa es el glucagon para pacientes con intoxicación por beta bloqueadores o insulina. Y la terapia de segunda línea ya vienen a ser las nebulizaciones con salbutamol, vienen a ser los corticoides, metilprednisolona 125, nebulizaciones, como hemos visto, etcétera, ¿no? Es lo que se usa como terapia secundaria, pero lo principal es el manejo de adrenalina. Otro punto importante también, como es un shock distributivo, si hay una gran vasodilatación, el manejo es volumen. ¿Cuánto le ponen volumen? De 1 a 2, a chorro. Ahí sí se pone de 1 a 2 a chorro, ¿ya? Entonces el paciente le pone su oxígeno, su cánula, 2 vías, adrenalina intramuscular no responde, subiendo venoso, bomba de infusión. Ya manejan el ABC, el ABC que ustedes manejan, ¿cierto? Vía aérea, etcétera, etcétera. Ahora, para terminar, quiero hacer un recordar de lo que es sexy, ¿cierto? Este es el tema muy apasionante, creo que a quien no le gusta el manejo de sexy. Y para esto hay que estudiarlo de cuando empezó, ¿no? Para definir los conceptos, del año 91, pasó al año 2001, de ahí pasó al 2004, de 2004, 2008, 2012, 2016. La última guía de manejo que ustedes conocen y la manejan perfectamente es la del 2016. ¿Ya? De ahí ha salido una autorización en el 2018. Vamos a ver todo esto más o menos para vernos. En el año 1991 apareció el concepto sexy.
sepsis, definido como un SIR más una infección, es lo que se llama sepsis. ¿Está bien? También entender lo que es bacteriemia, que es la presencia de gérmenes en la sangre, lo que es sepsis severa, que viene a ser la sepsis más una falla de un órgano, y lo que es shock séptico. En el año 1991 apareció esto. ¿Por qué les cuento esto? Porque miren, porque cuando ustedes van a revisar literatura, van a ver que las sepsis del año 1991, o sea, SIRMAS, un foco probable o foco definitivo, concepto que tienen que tener ustedes. En Estados Unidos, el Medicare, que es el organismo que paga los seguros en Estados Unidos, no considera a la definición del 2018, 16 como sepsis. Ellos siguen considerando esta definición del año 1991. Esta definición del año 1991 es conocido como SEC1, ¿ya? El SEC1. Y la última es conocida como la definición de SEC3. ¿Está bien? Entonces, para los seguros de Estados Unidos, esta es la que vale, ¿ya? Entonces, vamos a ver después por qué vale. Esto ya lo hemos visto. Ahora, pero ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en el año 1991? ¿Qué pasó? Ahí metíanos a todos, ¿no? Porque al hablar de SIR podemos hablar de hepatitis, de quemados, etcétera, el paciente estuviera infectado. Solamente aplicando los criterios de SIR, nos íbamos a quedar, o íbamos a meter muchos pacientes que no estaban dentro de lo que nosotros queríamos, que era la sepsis. Por eso en el 2004 aparecen estos criterios, aparecen 25 criterios. Desde los criterios generales, pervigrasa, fiebre, hipotermia, pulso, taquicardia, alteración de sensorio, edema, hiperglicemia, mayor de 120, etcétera, como criterios generales. Una parte, criterios generales. La otra parte, las variables inflamatorias, leucocitos, leucopenia, hemograma, proteína C y procalcitonina. Entonces, miren, o sea, el mejoramiento de esto es, ya comienzan a aparecer los marcadores. Entonces aparece el marcador, pervigrasa, proteína C y procalcitonina para diferenciar. Acuérdense, estadísticamente la sepsis solamente es positiva los cultivos en el 60%. Y hay 40% de cultivos que es negativo. ¿Estamos? Si nosotros definimos sepsis como una infección, tenemos que ir a la de germen, ¿cierto? Pero hay 40% de yo puedo fallar. Entonces aparecen estos proteínas como para poder diferenciar. Si estas proteínas C, la procalcitonina están elevadas, yo puedo decir, ¿sabe qué? Este paciente probablemente tenga una infección bacteriana. Si están normales disminuidos, puede ser otro tipo de sepsis, puede ser una viral, o puede ser otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Una insuficiencia suprarrenal, etcétera, ¿no? Una pancreatitis, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es importante este concepto que se acuñó con las variables inflamatorias, ¿no? Otra variable que se tomó es las variables hemodinámicas. Se consideró hipotensión menor sistólica menor de 90, presión media 70, o presión sistólica que disminuye más de 40%. Allá ya hablan las alteraciones menores de mayor de 70 y el índice cardíaco mayor de 3.5. Acá lo ponen índice cardíaco mayor de 3.5. Otro punto importante, otra variable considerada la variable de disfunción orgánica. Y acá es otra contribución, ¿eh? De 2004 ya comienzan a hablar de disfunción de órganos, ¿cierto? Entonces, hablamos de disfunción pulmonar cuando hay la hipoxemia arterial menor de 300. Ya hablo de disfunción pulmonar, ya estoy hablando de disfunción pulmonar. Claro. Ahora, hablo de oliguria cuando la orina es menos de 0.5, o hablo de insuficiencia renal cuando la creatina aumenta en 0.5 miligramos. Igual, si hay alteraciones a nivel de coagulación, el DR mayor de 1, ya estoy hablando de una alteración a nivel de coagulación. Igual, delirio, si hay ausencia de sonidos intestinales, puedo definir que ese paciente está haciendo cuadro de sepsis. Igual, una trombocitopenia o incremento de bilirrubina.
que todo esto nos sirve, ¿no? Ahora sí nos sirve. Y otra variable que se ha visto, que se vio o que propusieron son las variables de perfusión tisular, ¿no? Se tiene como hiperlactinemia mayor de 4. Aquí hay dos cositas importantes que tienen que tener. Hiperlactinemia mayor de 4 y acidosis metabólica se considera acidosis metabólica hiperlactidémica cuando el lactato es mayor de 4. ¿Ya? Ojo, hiperlactidemia cuando es mayor de 2 y acidosis metabólica por ácido láctico mayor de 4. Otro punto importante es disminución de llenado capilar. ¿Ya? O sea, para considerar hipoperfusión tisular es incremento del lactato mayor de 2 o disminución de llenado capilar o el moteado. O sea, como vemos hasta ahora, y ya hay varias maneras de evaluar un paciente con shock, ¿no? Presión media sistólica mayor de, presión media sistólica, presión media mayor de 65, saturación venosa central menor de 70, el lactato mayor de 2 o moteado, ¿cierto? Yo estoy viendo ya qué es lo que yo tengo que evaluar a un paciente con shock, ¿cierto? Ahora, llegó el año 2016 y apareció el tercer concepto que ustedes ya lo manejan bien, ¿cierto? Todo lo que es el Q-SOFA, que lo entienden muy bien, lo que es el SOFA. O sea, el Q-SOFA me sirve para diferenciar. Miren, ¿ah? El Q-SOFA llegan a pacientes a emergencia. ¿Está bien? Yo no sé quién está séptico o no quién está séptico. El hecho que yo le haga Q-SOFA no significa que ese paciente está séptico. Yo creo que está infectado, ¿cierto? Yo creo que puede estar infectado, lo creo, por eso le hago Q-SOFA, ¿ya? Luego que ya termino que ese paciente tiene 2 Q-SOFA, yo le puedo hacer SOFA. ¿Para qué le hago el SOFA? El SOFA le hago para ver si hay disfunción de órganos, porque el concepto nuevo de sepsis es una infección que pone en peligro la vida del paciente a una reduración que provoca una disfunción de órganos. O sea, yo tengo que demostrar que ese paciente está infectado, 1, 2. Cuando yo creo que el paciente está infectado, 2, determinar o definir que el paciente está con disfunción de órganos. ¿Estamos? ¿Qué aplico? Aplico el SOFA. Para eso aplico el SOFA. ¿Cierto? ¿Qué pasó con el CIR? El CIR es muy sensible, pero poco específico. ¿Qué pasó con el SOFA? ¿Qué pasó con el SOFA? El SOFA es muy específico, pero poco sensible. ¿Qué debo aplicar? Aplico todo. ¿Ya? En la última guía dice aplique todo. Aplica el CIR, aplica el SOFA, aplica el WARM, que ustedes lo conocen en pediatría. Aplica todo. ¿Vale? Todo este es el SOFA que ustedes conocen, ¿no? Ahora con el Mediconsult ustedes entran y ahí les sacan, le ponen todos los parámetros. Sabido que hay puntaje de 0 a 4, ¿no? Que hay diferentes órganos que se evalúan, entre ellos el aparato respiratorio, el aparato del corazón, el hígado, el cardiovascular, el riñón, y el sistema neurológico. Son 6 sistemas que se evalúan. Cada uno tiene un puntaje de 0 a 4. O sea, lo máximo de un SOFA es 24. ¿Está bien? Es lo que tienen que tener ustedes en cuenta para valorar a un paciente que está o no está infectado. Esto ya no lo hablamos porque ustedes lo conocen a maravilla, lo hemos revisado en pediatría, lo que es un SOFA, lo que es un QSOFA. Las definiciones que ustedes las tienen hasta ahora ya muy bien aprendidas. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cómo manejamos un shock séptico? ¿Le damos fluidos? ¿Cuánto le damos? Si le damos fluidos, de ahí le damos vasopresores, de ahí le ponemos sinorrobo, le ponemos sangre, ¿qué le hacemos? Le ponemos antibióticos. Entonces en el año 2016 salió un manejo. ¿Qué resulta? Que ahora los manejos en medicina son de acuerdo a paquetes. Así como hay paquetes que nosotros compramos, ¿no? Paquete de televisor, cocina, etcétera, etcétera. Igual, acá hay paquetes. Entonces, el primer paquete es fluidos.
El segundo paquete es vasopresores. El tercer paquete es lactato. El cuarto paquete es antibiótico. Son 4 paquetes. ¿Ya? ¿Qué resulta? Que es diferente. O sea, cuando yo doy los 4 paquetes, bajo la mortalidad. ¿Ya? A diferencia que si yo doy los paquetes separados. ¿Está bien? Entonces, el fluido, ¿cómo manejo el fluido? ¿Cuál es mejor? Aquí hay una lucha tremenda. ¿Cuál es el fluido? Entonces, ¿cuánto le doy primero? En la última guía del 2016 dice, hay que darle 30 miligramos por kilo de peso. ¿Está bien? Eso es lo que está en la guía. Pero en el 2018 ya se ha visto que esto no es así. Que hay que darle solamente 4 a 3 por kilo de peso o 500 y de acuerdo a la respuesta yo le voy a dar. ¿Y cómo veo la respuesta? Con 2 cosas. Veo la respuesta por todos los que nosotros tenemos los métodos por ecografía, por así. En ecografía, ¿qué veo? Veo si el paciente tiene, cómo está la vena cava inferior. De acuerdo a la respuesta de la vena cava inferior, yo puedo dar más volumen o menos volumen. Es una respuesta con una evaluación dinámica. Otra manera de evaluar a mi paciente, ¿cuál es? Con las piernas levantadas. Se supone que un paciente con piernas levantadas, levantar la pierna, se supone que su gasto cardíaco debe mejorar. Le hago con la eco y veo si mejora. Elevo las piernas 3-4 minutos. Si ese paciente tiene un volumen sistólico mejor en el 10%, ese paciente va a tener buena respuesta a los fluidos. O sea, dar poco fluido y evaluarlo de manera dinámica de acuerdo a la respuesta. Porque se ha visto que cuando se le da mayor cantidad de fluido, cuando se da mayor de 3 litros en 24 horas de volumen, la mortalidad aumenta. ¿Ya? Eso es lo moderno, lo que se está usando ahora. No dar mucho volumen para gente con mucho seco. O sea, eso del 30 por kilo de peso, ¿qué tiene? Es una recomendación de expertos. Es una recomendación, pero no tiene sustento, no hay sustento. Entonces, el sustento es lo que se está haciendo últimamente, ¿cierto? Menos cantidad de volumen. Ahora, otro es usar vasopresores. Se dice, ¿qué usar primero? ¿Usamos vasopresores o usamos volumen? Entonces, si podemos iniciar de manera paralela, no hay problema. Se puede usar de manera paralela. ¿Qué es lo que se busca con esto? Ustedes ya han visto que cuando damos fluido, mucho fluido, tallamos el endotelio, digamos el endotelio. Malogramos el flujo cáliz. Si malogramos el flujo cáliz, hay fuga de líquido, ¿cierto? Y hay formación de trombos. O sea, el fluido, si yo le doy mucho volumen, finalmente lo malogro. ¿Está? Acuérdense cuánto tiempo permanece el cloruro de sodio en el vaso. 30 minutos. ¿Cuánto tiempo permanece coloides? 4 horas. ¿Cierto? Entonces, no, mejor le pongo coloides sobre cristaloides. No, porque se ha visto que eso no es significativo a la larga. ¿Cierto? Por lo tanto, podemos seguir usando fluidos, puede ser coloides o puede ser solución balanceada, soluciones balanceadas, tipo lactato ring, ¿cierto? ¿Cuándo uso uno, cuándo uso otro? De acuerdo con, si un paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, no le va a poner cloruro sodio, porque ustedes saben que el cloruro sodio que produce acidosis metabólica hiperclorémica, falla renal, trombosis, edema cerebral, sistema mental, etc., cuando yo uso en demasía. De acuerdo a eso yo puedo usar, de acuerdo a lo que yo veo en mis electrolitos, puedo jugar. Le pongo cloruro sodio y le pongo lactato ring, ¿cierto? Ese es en cuanto a los vasopresores. Le pongo albúmina, la albúmina sí deja de claro. Ustedes saben que la albúmina es muy cara, ¿cierto? Una albúmina es cara. Y la albúmina hay albúmina que es hecha con los humanos, ¿cierto? Si es hecha a través de los humanos, nos pueden transmitir enfermedades también. Pueden ser reacciones anafilácticas también, ¿cierto? Entonces, también es un problema, que no se da, ¿cierto? Damos vasopresores, damos fluido, como hemos visto, le sacamos el lactato al paciente, vemos el lactato. Acá, como dije, nuevamente hacemos una corrección de fluidos con el lactato, vemos el lactato cómo se va depurando. Entonces hablamos de depuración del lactato.
¿Qué es depuración de lactato? Depuración de lactato viene a ser, le tomamos un lactato de inicio y un lactato de 2 horas. Luego restamos el lactato de 2 horas menos el de inicio y le dividimos en el de inicio. Eso da un clearing de lactato. Si yo le doy volumen y ese clearing de lactato disminuye en 10%, ese paciente está yendo bien. Pero el trabajo último que salió del de Andrómeda, se dice que esa corrección también se puede hacer por llenado capilar, ¿saben? Ahora, ¿qué vasopresor usamos? ¿Podemos usar noradrenalina? Sí. Entonces, noradrenalina podemos usar en el shock cardiogénico, también lo podemos usar. Podemos usar noradrenalina y luego el segundo medicamento es cuando ya llegamos a 0.5, que es la dosis máxima de noradrenalina, podemos agregar la vasopresina. O podemos usar la dopamina. ¿Está bien? Entonces, si el paciente tiene una buena perfusión, el paciente sigue hipotenso, tiene saturación venosa central mayor de 70, tiene una buena hemoglobina, y el paciente tiene signos de falla cardíaca, yo puedo hacer inotropos, entre ellos la dobutamina, ¿cierto? Acá hay dobutamina, que es lo que se tiene que usar. Ustedes saben que la dopamina actúa a nivel de los B2, de los beta 1, que son cronotropos positivos y vasoconstrictores. Entonces mejoran el volumen de eyección, mejoran el débito cardíaco. Entonces en estos pacientes también podemos usar inotropos verbigrasa dobutamina. Ahora, otro punto importante que se debe hacer y que casi muchos pregonan que es la piedra angular de todo paciente con shock séptico es el manejo del antibiótico en la primera hora, ¿cierto? Entonces, acá yo uso el antibiótico en la primera hora, a pesar de que en la última guía de 2016, 18, 16, dice que debo emplearlo de la primera hora. Pero ¿qué resulta? Que la Sociedad de Infecciones de Estados Unidos está en contra de esto, ¿no? Está en contra de esto porque cuando yo hago el triage del paciente con sospecha de sepsis, voy a usar antibióticos de alta cobertura, porque cuando yo inicio antibiótico, inicio en paciente con alta cobertura. Si el paciente está séptico, tengo que usar antibióticos de amplio espectro, verbigrasa para pseudomonas y verbigrasa para el estafilococo. Se está hablando de meropenem con más vancomicina, ¿correcto? Entonces, ellos están en contra de esto. Entonces, la cobertura que se tiene que hacer es una cobertura amplia con el paciente, darle una cobertura de antibióticos amplia para luego hago mis cultivos, previamente hago mis cultivos. La cantidad de volumen de sangre que yo debo tener para los cultivos debe ser de 10 centímetros. Algunos dicen 20, ¿ya? Pero son de 10 centímetros. Con eso se ha demostrado que es la cantidad suficiente para que el germen crezca. Tengo que tomarle 2 días periféricas. El paciente puede estar sin fiebre. ¿Está bien? Le saco la muestra y recién le pongo el antibiótico. La manera que doy antibiótico puede ser endovenoso, puede ser continua, puede ser continua, puede ser sostenida, también puede ser sostenida, etc. O sea, podemos hablar de esto. Y la dosis que se da de antibióticos de inicio debe ser una dosis máxima. Y eso tiene lógica, ¿no? Porque acuérdense que un paciente antes, el paciente estaba inmodiluido, ¿cierto? Había inmodilución, tanto líquido que le poníamos, entonces el antibiótico está diluido. Acuérdense que también puede haber falla hepática, puede haber falla renal. Entonces el antibiótico se depura a través de estos órganos. Entonces su depuración es mucho más lenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una cantidad de antibióticos de buena concentración. Entonces, de inicio, como dije, el antibiótico es empírica. Yo no te hago por problema, ¿no? Yo pienso que tiene una neumonía, correcto. Si es una neumonía que el paciente está hospitalizado, pues ya tengo que pensar que la cobertura tiene que ser amplia, a diferencia de un paciente que viene de la calle, ¿no? Que viene con una cuadro séptico. Y otro punto importante en manejo de shock séptico es el tratamiento quirúrgico del paciente, ¿no? Si el paciente tiene una peritonitis por una apendicitis perforada, ni modo que lo primero que tengo que hacerle, aparte de todo lo que hemos visto, es sacarle la fuente de infección. Verbigracia también si el paciente tiene una pancreatitis, una diverticulitis, etcétera, ¿no? Y si el paciente está invadido o tiene algunos
algunas sondas o algunos catéteres, también tengo que pensar en el examen clínico que tengo que sacarse, ¿no es cierto? Entonces, muy importante es el enfoque integral del manejo de pacientes con SIG. Entonces, para terminar, solamente esta parte que es muy importante, ¿ya? Siempre se nos ha dicho, el paciente finalmente en un cuadro séptico, si hay mecanismos de compensación, ¿cierto? Hay mecanismos de compensación, primero, ¿no? Liberación de catecolamina, vasopresina, lucerona, todo lo que ustedes conocen. Finalmente hay un mecanismo de vasodilatación. Acuérdense que cuando hay lesión endotelial, aparte de los coagulantes, procoagulantes, todo lo que ustedes muy bien manejan, también hay liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico, finalmente, el paciente hace un cuadro de vasodilatación generalizada. Entonces nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de un shock refractario. Un shock refractario es cuando el paciente está en un shock vasodilatorio a pesar de que nosotros usamos vasopresores, verlutirasa o adrenalina. Entonces, si usted ve en el cuadro, más o menos 0.5 por kilo de peso, más o menos, esos son los equivalentes de epinefrina, dopamina, etc. Pero cuando consideramos shock vasodilatado, cuando usamos noradrenalina mayores de 0.5 microgramos por kilo por minuto. Cuando nosotros usamos esa cantidad de noradrenalina, ya podemos estar hablando de un shock vasodilatorio. Entonces, el shock vasodilatorio, la mortalidad es alta. Medicamentos que usamos aquí en Perú no tenemos nada. No tenemos medicamentos para manejar el vasodilatorio, ¿no? Algunos podemos usar noradrenalina, le agregamos vasopresina, algunos le agregan adrenalina, no sé por qué, pero algunos le agregan. Y los medicamentos que son en otros países es la angiotensina 2. Ustedes saben que la angiotensina 2 es vasopresor. Y otro es el óxido nítrico, que tampoco tenemos. Que el óxido nítrico que iría a controlar la liberación de óxido nitroso. Entonces, con esto quiero finalizar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? Si les ha parecido la clase aburrida, que lo dicen. ¿Sí? ¿Me copian? Sí, doctor, todo perfecto. ¿Alguna duda? De mi parte no sé si algún compañero tendrá alguna duda. ¿Y qué tipo de choques habría en un paciente con coronavirus? ¿Qué les parece? Séptico, doctor. Está bien, puede ser séptico, puede ser obstructivo también. Un embole masivo que hacen, ¿cuál era? También, sí, también. Séptico, anafiláctico también puede ser. ¿Qué más pueden hacer? Hipovolémico también, ¿no? Depresión de volumen. ¿Qué más? Bueno, yo sé que los he aburrido. Cualquier cosita, ahí está mi correo, cualquier cosa que les interesa, porque este es un tema que no solamente lo va a ver el médico de emergencia, sino creo que cualquier médico, un infectólogo lo va a ver, el pediatra también va a verlo, el de la UCI indudablemente, el médico de emergencia, todos vamos a verlo, ¿no? Todos vamos a ver cuadros secos. Entonces, les agradezco por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, mañana los espero.